Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Hola familia, muy buenas noches. Amigo y hermano que te conectas en este tiempo, seas bienvenido a esta nuestra reunión semanal en la región GAM de la Ciudad de México.
Mi nombre es Ricardo Arreola y hoy tengo el privilegio de compartirte del mensaje del día de hoy. Esta noche Dios hablará a nuestras vidas como cada oportunidad que tenemos de abrir su palabra. Durante semanas atrás hemos aprendido respecto a un principio, el dinero. Cada 2, 3 semanas tenemos esta enseñanza. El día de hoy veremos la tercera clase. Hablar de dinero es hablar de conflictos. ¿Por qué? Porque es un principio un tanto terrenal, aunque esa es nuestra percepción humana. Realmente el dinero es un principio bíblico, es un principio que viene de Dios. El dinero es esa riqueza que obtenemos en esta tierra para poder avanzar. Pero hey, no lo es todo. La Biblia lo marca como el inicio de todos los males, pero es justamente por eso que la misma palabra nos da instrucción específica en nuestras vidas para saber cómo administrar los recursos, las riquezas que Dios nos ha dado. Durante este mes, hermanos, la iglesia tenemos un principio en toda la Ciudad de México y la zona metropolitana, agradecidos por Cristo. El mes de diciembre hay un llamado a vivir en gratitud, a disfrutar el privilegio de ser parte de la iglesia, de ser creyentes, de ser discípulos, de conocer a Jesús. Vamos a enlazar este llamado de ser agradecidos con la clase de esta noche titulada Trabajadores de riquezas. Un trabajo. Cada uno de nosotros tenemos la bendición de tenerlo y qué difícil es no tenerlo. Cuando tenemos un trabajo, hoy entendemos y al paso del tiempo lo entendemos más, que hay que cuidarlo. Gracias a un trabajo es que puedo esforzarme para obtener algo, un salario, un sueldo. En estos tiempos recibimos una donación, un regalo extra, un salario que al final es una prestación, un salario, un aguinaldo, un bono que de cierta manera nos hace sentir mucho más tranquilos porque recibimos un tanto más de riquezas. ¿Qué haces con esas riquezas? Como trabajadores, la Biblia nos enseña principios bíblicos a traer a nuestras vidas. ¿Cómo eres hoy tú como un trabajador de las riquezas que Dios te da? Acompáñame, por favor, a esta clase. Trabajadores de riqueza. Fíjate lo que enseña la palabra en el libro de Proverbios, Proverbios 10, versículo 22. La bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristezas. El domingo pasado hablábamos de la bendición, un regalo, una conmemoración, una dádiva. La gracia, el perdón, su amor, son ricas bendiciones que solo vienen de Dios. Tú y yo somos muy bendecidos. Este proverbio dice, la bendición del Señor trae riquezas. Pero estamos hablando de Proverbios, el Antiguo Testamento, lenguaje original hebreo, veracá, que significa bendecir, igual a un don, un regalo generoso y próspero. Es decir, que el regalo de Dios, afirma el Antiguo Testamento, es una bendición generosa y próspera. Es un gran don, algo que no todos tienen, o mejor dicho, aunque todos lo tienen, pocos se dan cuenta de la gran bendición que viene de Dios. Aquí dice, esto trae riquezas, es decir, el don generoso que Dios nos da, traen consigo riquezas que no vienen acompañadas con tristeza. Por supuesto que es así. Cuando tú ves una riqueza en tu vida, no te sientes triste, no te sientes afligido, no hay preocupación. ¿Por qué? Porque es una bendición, es una riqueza. ¿Cómo es tu corazón cuando tienes? ¿Agradecido? O tal vez nuestra necesidad. ¿Cómo es tu corazón cuando no tienes? Dios nos bendice a manos llenas y uniremos este mensaje para aprender juntos de la palabra de Dios. Acompáñame, por favor. Fíjate lo que las escrituras nos muestran. Hay un dicho, algo que hemos escuchado. Jesús fue pobre, pero ¿realmente era pobre? Aprendiendo del ejemplo de nuestro maestro. Muchos hemos escuchado que seguimos a un Jesús, un historiador, un loco o un personaje. Tú y yo hemos comprendido que es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Las escrituras, a baja interpretación de ellas, nos muestran un Jesús con bajos recursos, es decir, pobre. La pregunta es, ¿realmente lo era? ¿Tú crees que Jesús era pobre? Nacido en un pesebre, en un pueblo, en una nación no tan reconocida o prestigiada. Él vivía de cierta manera con un bajo recurso, pero él era pobre. Mira lo que nos enseña las escrituras respecto a esto y con esto es que vamos a empezar la clase. Fíjate, dice enseñanza de Jesús mismo.
A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Continúa el Evangelio diciéndonos, pero a mí no me tendrán siempre. Jesús hablaba de la pobreza con cierta libertad, no con forma despectiva, y nos muestra a ti y a mí que el pobre siempre estará a nuestro alrededor, siempre lo tendremos entre nosotros, incluso muchas veces seremos nosotros. ¿Pero a qué se refiere? ¿Al pobre que no tiene recursos o al pobre necesitado de Dios? Tan cierto es que la Escritura por sí misma nos muestra siempre existirán los pobres, aquella persona necesitada. ¿Por qué Jesús enseña esto? Si Jesús fue pobre, la pregunta es, ¿somos llamados a vivir en pobreza? Ponte a pensar, si de cierta manera esto fuera cierto, que Jesús era un hombre pobre, tú y yo como seguidores, creyentes de Jesús y con una realidad siempre existirán los pobres, entonces el creyente en Cristo está llamado a vivir en pobreza. Muchos atacan el cristianismo por esto, por una mala interpretación de las Escrituras, creyendo que en realidad la vida del cristiano debe de ser austera, debe de ser en pobreza o de cierta manera limitada. ¿Qué es lo que nos enseñan las Escrituras? Si Jesús fue pobre y nosotros fuésemos llamados a vivir esto, entonces, fíjate lo que dice esta Escritura, de donde tomó este principio Jesús. Gente pobre en esta tierra siempre la habrá, lo mismo que decía Mateo. Pero por eso, te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Jesús tenía claro esto. Él conocía la ley, él conocía la palabra. Como un conocedor, le dice al creyente, una realidad en esta tierra es que la pobreza es real, existe y siempre estará. Pero ¿por qué existe? ¿Por un castigo? No, hay un llamado. Te ordeno a ti que escuches esto, que entendiendo esto, de lo que Dios te da, puedas ser generoso con tu prójimo, con aquel que es compañero, que es cociudadano, aquel que es tu compatriota, pobres y necesitados de tu tierra. Y todos hoy conocemos a alguien en pobreza, incluso muchas veces nosotros lo hemos estado, en ese estado. Pero ¿cuál es el llamado? Una orden a ser generoso con ellos. Esta escritura tiene muchos principios, desde compartir las riquezas que hoy tenemos como la palabra de Dios, hasta también compartir nuestros recursos. Un tremendo error es creer que nuestros recursos son recompensas propias, es decir, que nosotros nos los hemos ganado. Y si es mi riqueza, es para mí. ¿Será que la riqueza que Dios te da es para ti? Bueno, Jesús quería enseñarnos algo mucho más allá de lo que nosotros podemos alcanzar a ver. Fíjate, Jesús, un carpintero, no sé si lo sepas, pero él tenía una profesión. Como un carpintero en la época o en el contexto cultural en el cual él vivió, él tenía un oficio. Y para ver esto, como un oficio no era como tú y yo lo imaginamos en la actualidad, alguien que trabajaba la madera. Según el lenguaje original, el carpintero también era un oficio de constructor, alguien que construía herramientas para la construcción. Jesús se dedicaba a esto, es decir, tenía un oficio. Fíjate cómo nos lo muestran y nos lo revelan y afirman las Escrituras. En Marcos 6 dice, ¿no es este el carpintero del hijo y el carpintero, el hijo de María? En el contexto, Jesús está regresando a su tierra y la gente que lo conoció de tiempo atrás cuestiona al ver a Jesús, no como un Mesías, no como un predicador. ¿Qué acaso no es este el carpintero? Y mira cómo otro evangelio nos muestra, ¿no es acaso el hijo del carpintero? Pues algo interesante es que la Biblia sí nos muestra que era carpintero, pero hay algo curioso e importante a saber. La profesión de carpintería no era tan fácil de obtener. No es que tuvieras que pagar para aprender. Era un oficio que no se desarrollaba en la clase baja, sino tenía que ver cierta manera recursos, una clase media. Es decir, Jesús no era socialmente o económicamente pobre, pertenecía, gracias al oficio de su padre, José, que también era carpintero, a una clase media. Es decir, este oficio lo heredó de sus padres. Y algo interesante a poder descubrir y desarrollar en las Escrituras es que Jesús, con este oficio, se mantuvo durante mucho tiempo. Muchos vemos desde su nacimiento hasta los 33 o 33 años que comenzó su ministerio, o a los 30 que comenzó su ministerio. ¿Qué pasó en este tiempo?
Pues mira, como al profundizar en las Escrituras sabemos que él se dedicaba a algo, un oficio obtenido de su padre. Según la tradición, Jesús cumplía con lo requerido, obtener un oficio heredado. Con este oficio obtenía recursos para la familia, es decir, Jesús sabía que era mantener a su familia. ¿Por qué empezó hasta los 33? Tal vez aquí responderíamos esta pregunta. Muy probablemente porque él estaba cumpliendo con su responsabilidad, llegar a cierta edad para mantener a su familia hasta que sus hermanos pudieran vivir de este oficio. Qué interesante es profundizar en las Escrituras. Jesús fue un trabajador y su trabajo era carpintero. Si tú y yo somos seguidores de Jesús, ¿cuánto no tenemos hoy que aprender? Él heredó un oficio, la carpintería, la construcción. Él sabía lo que era ganar un salario. En el significado de la palabra, carpintero era un trabajador, un obrero, un constructor. Él conoce lo que es esforzarse día con día para ganar un recurso. Así que, si Jesús es nuestro ejemplo a seguir, Él sabe cómo enseñarnos sobre el dinero, sabe cómo es ganarse ese dinero y también cómo administrar este dinero. Así que, hermano, si tú y yo somos seguidores, entonces también deberíamos de ser trabajadores, porque Jesús fue trabajador. Para aprender de la palabra de Dios necesitamos ir a las Escrituras y te pido por favor me acompañes desde la creación. En un llamado a ser trabajadores, mira cómo desde el Génesis la palabra de Dios nos muestra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves del cielo y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Y Dios dijo: miren, les he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla, ellos les servirán de alimento. Punto número 1, familia: todas las riquezas a nuestra disposición. Cuando comprendemos esto, hermanos, como aprendíamos recientemente, no hay un sentir de pobreza, de tristeza. Dios nos ha llenado de todas las bendiciones. Si nosotros no lo vemos, es por nosotros, no porque Dios no nos bendiga. Pero si Él dispuso todo desde la creación, ¿qué nos enseñan las Escrituras? Bueno, pues mira, inicia diciendo que Dios nos creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, hombre y mujer. Cuando comenzamos desde el principio, valga la redundancia, entendemos que somos creación de Dios, hecha a su imagen, hombres y mujeres, creación de Dios. Él es nuestro creador, Él nos conoce, Él nos hizo. Y continúa diciendo: nos bendijo Dios, como una afirmación, nos dio un don de generosidad, de prosperidad. Y dice aquí: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Traducida en el lenguaje a trabajenla, gobiernenla. Es decir, de hechos a su imagen, su creación tiene un llamado: reproducir, multiplicar, gobernar, dominar, trabajar lo que Dios nos ha dado. Sean los señores, y nos pone en una mayordomía, nos pone como trabajadores de sus riquezas, de su creación, peces, aves y todos los seres que están en la tierra. Ustedes, tú y yo, estamos llamados a trabajar la tierra que Dios nos ha dado. Y continúa: miren, les he dado toda planta la semilla sobre la tierra y todo árbol que da fruto y semilla, y de ellos se alimentarán. Es decir, que la bendición, la riqueza con la cual a ti y a mí Dios nos ha bendecido y nos ha llenado, tiene un propósito. Aún de ella podemos alimentarnos, podemos existir, podemos vivir. Así que comprender desde la creación que Dios nos bendice con su creación, hay un llamado: trabaja la tierra que Dios te ha dado. Hoy eres un trabajador que de verdad trabaja lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dado la oportunidad, la salud y la vida para poder trabajar de lo que ya Dios dio, no de lo que Dios puede dar. Así que también trabaja y cuida, porque Él no te llamó a la pobreza. Hermano, cuidar la creación de Dios y trabajar la creación de Dios es un llamado para ti, para mí como creyentes en Cristo. Él no nos ha llamado a vivir en escasez, en pobreza. Hermano, esto es fuerte y profundo. Acompáñame al punto número 2. Riquezas
a nuestro alcance. Tal vez, hermano, hasta aquí es algo que ya has escuchado muchas veces. Dios nos bendice y nos bendice a manos llenas. La creación de Dios, yo soy hecho a su imagen y Él no nos deja porque es nuestro Padre y nos da siempre a manos llenas. Bueno, si esas riquezas que siempre han estado ahí, Dios te las ha dado para que las trabajaras, ¿cuál es el propósito de esto? Mira, si hay riquezas a nuestro alcance, la pregunta es no si tienes, sino qué haces con lo que tienes. Mira lo que dice la Escritura. Vamos al Éxodo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Una gran escritura que muy probablemente lo que te anima es el hecho de no trabajes cierto día. Este día descansa. Y hemos aprendido respecto al día del descanso. Pero la escritura no está diciendo descansa 6 días y trabaja 1. Lo que nos está diciendo es los días de trabajo, trabaja. Dios te ha dado la tierra para trabajar. Sí, también te ha dado un día de tranquilidad, de reposo, un día para honrar al Señor, pero todos los demás, trabájalos. Hermano, fíjate cómo el Nuevo Testamento, en Efesios, Pablo enseña esto a la iglesia. El que roba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Para empezar, hermano, Pablo está tratando necesidades en la iglesia. Tú y yo no podremos descartar que venimos de un pasado horrible, pero habla aquellos que arrebataban las riquezas a otros, es decir, que robaban. Aquel que vivía esa vida ya no viva más. Muchos de nosotros llegamos a hacerlo, hurtar, tomar lo que no era nuestro. ¿Qué es lo que hacemos al conocer de Cristo? Cambiamos nuestra vida. Y al cambiar nuestra vida, recibimos principios como esto. Ya no vivas como en el pasado. Ahora trabaja con honradez, con las manos que Dios te dio, porque desde la creación Dios te ha llamado a trabajar. Y es así que vas a poder ayudar, dar a los necesitados. Hermano, ser un trabajador es ser una persona que se esfuerza. Muchos de nosotros no somos buenos para el trabajo, pero el trabajo aún es bíblico. En esta vida no solamente es disfrutar y gozar, aunque muchos sabios dicen que esa es la conclusión, pero para llegar a un punto en el cual debemos o estamos llamados a disfrutar de las riquezas, hay que trabajar. Así que sí, hermano, como un creyente necesitamos ser esforzados, tener un buen trabajo, y no un buen trabajo porque gane mucho, sino un trabajo honrado donde trabaje y gane cosas honradamente, riquezas honradamente. Solo es una recompensa de lo que Dios ya ha dado para ti como su creación. ¿Qué animante es esto? Cuando hablamos de trabajo es meternos en áreas un tanto delicadas, pero hoy la palabra de Dios toca nuestro corazón. Fíjate cómo podemos hablar de que las riquezas están a nuestro alcance, pero no comprender que no solo están a manos llenas para que las tomes y ya, sino que también hay que trabajar la tierra. Y tú y yo somos trabajadores de la creación de Dios. Fíjate cómo Proverbios 28 dice en el versículo 19, el que trabaja su tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Y esto es tan cierto y tan complicado de comprender que no es fácil de tomar. Muchos anhelamos tener una vida próspera. Queremos tener una casa grande, una piscina, ¿por qué no? Hasta un carro nuevo de lujo, ¿no? O tal vez no de lujo, pero sí un buen carro. Y creemos que solamente con soñar basta, porque Dios me bendice. Así que si Dios me bendice, no me esfuerzo. Pues Salomón dice en este proverbio, el que trabaja su tierra tendrá en abundancia, pero el que no trabaja y que se la pasa soñando, solo vivirá en una gran abundancia, pero de pobreza, de escasez y de necesidad. Hermano, estamos llamados a reflexionar en esto. ¿Cuán esforzado estás siendo hoy? Entiendo que al paso de la vida el cuerpo ya no es el mismo, las fuerzas no son las mismas, pero preferible, hermano, trabajar y ganarme algo con que alimentarme que creer que solamente por estirar la mano Dios me va a dar. Y creo, hermano, que en la iglesia tenemos muchos ejemplos así,
de hermanos, hermanas esforzadas que a pesar de su edad siguen trabajando y ganando algo, no siendo una carga, aunque realmente no somos una carga. La creación de Dios tiene un plan perfecto y aún en ese plan es que tú y yo podamos trabajar lo que Dios ya nos dio, no por lo que Dios nos puede dar. Hermano, trabajo parecería que es igual a recompensa. Fíjate cómo con el principio bíblico cambia este principio. La recompensa, la bendición de Dios, se convierte en trabajo. Si Dios ya nos bendijo, ¿por qué solamente estás agarrando bendiciones y no te pones a trabajar? Levántate y trabaja, porque el tercer y último punto nos enseña que las riquezas son una necesidad o una bendición. Este punto es una pregunta, un cuestionamiento hacia mi fe. Hoy, ¿la riqueza que Dios me ha dado está siendo una necesidad o está siendo una bendición? Mira cómo Colosenses nos enseña, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven en Cristo el Señor. Una escritura que hemos visto muchísimas veces, pero que nos recuerda este principio. ¿Es una necesidad o es una bendición? Pues comienza con esto, analizando y cuestionándote. El trabajo que hoy tienes, hagas lo que hagas, el trabajo que tengas, ¿es para ti o es para Dios? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por un mejor empleo? ¿Por un mejor puesto? ¿Por un mejor salario? ¿O para agradar más a Dios? ¿Quieres más recursos para ti o para Dios? ¿Es una necesidad o es una bendición? Dice la Escritura, el Señor te recompensará cuando entiendes que tu trabajo es para Dios, porque no eres un trabajador en esta tierra para tu jefe. Hasta ahí, si lo comprendes así, solamente haz lo que te pide tu jefe y ya. Eres un trabajador en ese empleo que Dios te ha dado para Dios. Y cuando es para Dios, te estoy completamente seguro que a todos nos falta dar más. Tú podrías dar más si comprendieras que estás trabajando para Dios, para Cristo nuestro Señor. Hay dos áreas importantes, la negativa y la positiva. Cuando hablamos del principio de ser trabajador, puedes tender a caer a la pereza. Proverbios 20 dice, el perezoso no labra la tierra en la estación adecuada. El tiempo de cosecha buscará y no hallará. Y qué difícil es saber que la pereza como un pecado, porque también es un pecado, nos lleva a querer buscar tener, pero no encontramos nada porque no trabajamos. La pereza como significado es una posición cómoda, un deseo de no querer trabajar. La pereza es comodidad, es confort, es conformismo. Sí, es mediocridad. La pereza es ya tengo lo suficiente, ¿para qué seguir trabajando? La pereza es acomodarnos y que alguien más trabaje por mí. La pereza es yo ya no debería de trabajar, que alguien trabaje y que gane por mí para yo hacerme rico. Todos y cada uno de la creación de Dios tenemos un principio, trabajar. Pero mira cómo los tesalonicenses en Tesalónica tenían esta necesidad y Pablo también apunta a algo que como iglesia vivimos. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Qué fuerte, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Pablo estaba atacando y tratando una necesidad entre los creyentes. La mayoría de nosotros nos acercamos a Dios por la necesidad, de muchas maneras, principalmente espiritual, pero también en esa necesidad económica, creemos que la iglesia, que los hermanos o que los demás necesitan, deben, porque son creyentes en Cristo, proveer mis necesidades de muchas maneras, desde lo espiritual, que alguien me ayude, que alguien ore por mí, que alguien me levante, que alguien sueñe por mi vida, cuando Dios ya lo hace, o también lo económico, que alguien sea el proveedor, que alguien me compre, que alguien atienda mi negocio, cuando en realidad Dios ya lo hace, te ha dado las fuerzas para trabajar. Fíjate qué fuerte es cuando Pablo le está diciendo a la iglesia, y hoy Dios nos está diciendo a la iglesia, si no trabajas, no deberías de comer. Deberían de privarle de la comida a aquel perezoso que está cómodo. Las riquezas son para seguir trabajándolas,
no para solo llenarte de ellas. Por eso es que Pablo lo habla a la iglesia. Así que la pereza muestra una necesidad, pero ¿cómo verlo como bendición? Ahora vamos a otro proverbio, Proverbios 21. Fíjate lo que dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Y hablando de la pereza, del que no trabaja, del que solamente almacena para sí, lo trata como un necio, no como un sabio. En la casa de aquel que es administrado, que es sabio, que comprende y entiende el principio de la palabra, el llamado de Dios, en él abundan las riquezas. Si tu hermano eres de aquellos que recibe dinero y a los segundos ya no lo tiene, en realidad sí tienes un problema, una necesidad. Y la bendición no es para que vivas en necesidad. Aquel que es necio despilfarra el dinero. ¿Y por qué no tratar también el ahorro? Saber que no es ahorrar, hermano, o recibir dinero solo para almacenar y no ayudar. No es para ello. Pero todos tenemos el sueño de tener algo, ya sea aquella prenda, aquella chamarra, aquel pantalón, o no lo sé, aquel comedor, aquella sala. Eso no solo se gana endeudando, eso no solo se obtiene endeudándonos, no es el medio bíblico, sino es ahorrar de las riquezas que Dios nos ha dado para poder obtenerlas, porque eso muestra la sabiduría y conocimiento que Dios nos ha dado. Pero mira cómo este proverbio nos dice: la bendición del Señor trae riquezas que no vienen acompañadas de tristeza. Hermano, hemos hablado como una avalancha de principios respecto al dinero. La Biblia nos enseña a ser trabajadores de esas riquezas. ¿Para qué trabajar? Porque Jesús trabajó. Como creyentes y seguidores de Él, estamos llamados a también trabajar. ¿Pero por qué? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué buscar un buen trabajo? Primero, porque la palabra de Dios lo enseña. Segundo, y primordialmente, porque es la voluntad de Dios. Pero tercero, porque en un ejercicio de análisis en el corazón, si yo deseo tener, no lo voy a obtener de mala manera. No te va a durar. Ser perezoso y solo estirar la mano no traerá ninguna recompensa. Obtener recursos, trabajando, entendiendo que soy un trabajador de Cristo, un trabajador de Dios, que solo soy un administrador de sus recursos, traerá una gran recompensa, la bendición de Dios. Si algo aprendí, entre muchas cosas, en la escuela de misiones, es que cualquier servidor, cualquier seguidor de Cristo, solamente en esta tierra no es más que un administrador de los recursos de Dios, de tu tiempo, de tu salud, de tu cuerpo, de tu fe, de tu amor, de la riqueza que Dios te ha dado. El dinero que hoy tienes, hermano, en realidad le pertenece a su dueño, y ese no eres tú. Esta tercer clase es un llamado a analizar cómo soy yo con las bendiciones de Dios. Concluimos reafirmando el proverbio central: la riqueza, el don, la bendición que Dios nos da a todos nosotros trae riquezas consigo mismas. Estas no vienen acompañadas de una vida de aflicción, de preocupación, de escasez o de tristeza. Dios nos bendice a manos llenas. Es por eso que tú y yo hoy podemos ser trabajadores de esas riquezas. Hermano, que a nuestro Dios sea toda la gloria. Deseo que este mensaje sea de reflexión para ti, aún más en este tiempo. ¿Qué estás haciendo con las riquezas que Dios te da? Hermano, nos vemos el próximo domingo, día de ofrenda especial. Preparemos nuestro corazón, pues también será nuestro último servicio presencial de este año. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Gracias.